tal amigos? Muy buenos días. Una vez más, como todos los sabaditos, 11:30, procurando 11:30, 11:40. Estamos aquí nuevamente en este sábado delicioso, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, con mayor conocimiento, con mayor crecimiento espiritual, con todas las cosas buenas que puede dar este pequeño encierro, ¿verdad? Que produce siempre en nosotros hasta cierto punto resistencia, pero que cuando nosotros lo anclamos en otro tipo de conocimiento, pues entonces trae muchos beneficios. El día de hoy vamos a continuar justamente con nuestra clase relacionada con lo que va a ser los últimos puntos de lo que se entendió ahí en la reunión de los 7 sabios, y después algo muy interesante porque dentro de esto viene justamente lo que es el inicio del precursor. El precursor, llamado también Juan el Bautista, poquito sabemos de él, no sabemos mucho, y entonces aquí en este libro podemos saber un poquito más en relación a cómo empieza su carrera de precursor para darle paso precisamente después a nuestro querido Maestro Jesús. Bueno, sin más, vamos a iniciar hoy con una oración que es muy hermosa, que promulga la unidad de Dios, que está justamente en la Biblia, y que dice en hebreo de esta manera. Dice: cierren sus ojos, vamos a iniciar este nuevo momento de conocimiento espiritual, permitiendo que cada uno de ustedes entren en un estado de mayor apertura y conocimiento. Cerramos nuestros ojos y meditamos. Escucha, oh Israel, el Santo Dios, el Eterno es uno. Amarás a tu Dios y Señor con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Padre misericordioso, permítenos beber de tus santos manantiales, que tu santa luz ilumine nuestro entendimiento y nos permita conectarnos con el Santo Uno, en la unidad perfecta, en el amor crístico y en la fe única y verdadera, la fe viva. Así sea, así se haga, así será. Bien amigos, pues entonces vamos a iniciar en esta alba bendita con lo que sucede después de que los maestros han hecho ya sus postulados. Pues esto precisamente es algo muy interesante. La clase anterior hablamos de los postulados y hoy vamos a ver qué sucede, qué sigue después de todo esto. Y dice así: Mensé dijo: el Santo Uno nos ha enviado un hombre iluminado para los esfuerzos hechos a través de innumerables años, para guiar los pensamientos de los hombres. Este hombre, aceptado por todas las mentes maestras del cielo y de la tierra, este hombre del cielo, este hombre de Galilea, este Jesús, jefe supremo de todos los sabios del mundo, a este gustosos le reconocemos. En reconocimiento de la sabiduría que él trae a los hombres, ceñimos a sus sienes la corona de loto. Ok, la corona de loto es la corona de los 1000 pétalos, también llamada en la India lo que se llama el Sahasrara Chakra. Es el último de los chakras, el chakra de la coronilla. Bien, eso indica que él tiene toda la bendición de recibir la esencia de Dios en su cabecita y poderla proyectar hacia los hombres. Le enviamos al mundo con todas las bendiciones de los 7 sabios. Entonces todos los sabios pusieron su mano sobre la cabeza de Jesús y exclamaron unánimemente: alabado sea Dios, porque la sabiduría, el honor, la gloria, el poder, la riqueza, la beatitud y la fuerza son tuyas, oh Cristo, para siempre. Amén, amén, amén. Y toda criatura viviente dijo: así sea. Y entonces los sabios se sentaron en silencio durante 7 días.
Los 7 días del silencio transcurrieron y Jesús, sentándose entre los sabios, entonces dijo: La historia de la vida está bien condensada en estos inmortales postulados. Estos son las 7 colinas sobre las cuales la ciudad santa será construida. Ok. Estos 7 postulados también están haciendo relación a los trabajos en los 7 centros de energía y también hacen relación a los trabajos de las 7 iglesias de las que hablaba Juan. La iglesia de Esmirna, la de Tiatira, la de Efeso, la de Galatas, la de Pérgamo, la de Filadelfia y la de Laodicea, que son las 7 iglesias en las cuales Jesús va a ubicar su estudio y crecimiento para las almas de toda esta humanidad o de esta edad. Vamos a ver qué dice. Estas son las 7 sólidas piedras fundamentales sobre las cuales la Iglesia Universal descansará. Al emprender la obra que me ha sido dada a hacer, estoy plenamente consciente de los peligros que me guardan en el camino. La copa que beberé será amarga y la naturaleza humana posiblemente haya de temblar. Mas he perdido mi voluntad en el Santo Espíritu, y por ello sigo mi camino para hablar y hacer como sea. Yo, movido a hablar y hacer por el Santo Espíritu, ese soy. Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, son palabras de aquel cuya voluntad hago. Esto también lo repitió varias veces en los evangelios, ¿verdad? El hombre no está suficientemente adelantado en el pensamiento sagrado para comprender la Iglesia Universal. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué es la Iglesia Universal? ¿Será la Iglesia Universal la que comprende todas las iglesias del mundo? ¿Todos los lugares en donde se alaba a Dios en espíritu y en verdad? ¿O la Iglesia Universal no habla del mundo, sino habla de los diferentes mundos que existen en el universo? Aguas, despierta. La Iglesia Universal es conocer y entender la fuerza de la sabiduría del universo, ¿verdad? De este planeta y de otros tantos miles de planetas en los que existe seres vivientes y que en esos seres vivientes también mora la grandeza de Dios, y que han ido evolucionando y alcanzando un grado de espiritualidad que ha sido unido también a su tecnología. Y eso es precisamente el momento en el que nosotros nos encontramos, en el momento en el que debemos de unir la tecnología y la espiritualidad, para que entonces toda la fuerza del Espíritu de Dios sea uno. Porque si corre por un lado la tecnología y si corre por otro lado la espiritualidad, entonces estamos separados y la separación produce sufrimiento. Debemos de entender, la raza humana, que la unidad es propiciar precisamente que la ciencia, la tecnología y la espiritualidad sean uno. Entonces es un trabajo muy bonito el poder entender cómo la Torá habla de cosas científicas, los Upanishads hablan de cosas tecnológicas y científicas también, y todas las grandes filosofías, las 9 grandes filosofías del mundo, hablan de eso. Entonces, si las grandes filosofías espirituales se unen a la ciencia y a la tecnología, ¿cuál es el camino que sigue en esta edad? Precisamente lo que decía el Maestro Jesús en estas líneas. La humanidad todavía no está preparada para entender la Iglesia Universal. Fíjense, dice: y por ello la obra que Dios me ha dado a hacer no es el establecimiento de esa iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el establecimiento de esa iglesia justamente es para este tiempo, para esta edad, para la edad de Acuario. Entonces es algo muy interesante saber que de alguna manera cuando venga el Cristo nuevamente, que lo estamos esperando con ansias, sea pues el revelador de todos estos misterios y de toda esta unidad. Porque nosotros repetimos hasta el cansancio que Dios es uno. Pero ¿cómo puede ser uno si todos estamos separados? Si
Unas religiones se pelean con otras, si unos se dicen una cosa y otros se dicen otra, unos matan en nombre de Dios, otros se divorcian en nombre de Dios, otros hacen condiciones completamente separatistas. Tenemos que entender que la espiritualidad, la ciencia y la tecnología son unidad y que esa unidad es Dios. Todavía nos cuesta un poco de trabajo, algunos ya lo comprendieron, unos ya están incluso hasta haciendo tecnología de inversa, pero también están utilizando cosas espirituales. Qué bueno, qué padre. Pero ¿qué sucede aquí? Que es muy importante que tú empieces a reconocer la verdad y la hagas uno, porque la Biblia nos dice que llegará el momento en el que Dios será uno en toda la tierra y todos le conocerán. ¿Y cómo pueden conocerle si no es a través de la unión de todos? La unión, no la separación. ¿Cuántas veces una iglesia que nació, por ejemplo los musulmanes, nacieron para unir a los judíos con los cristianos? ¿Y qué pasó? Pues los cristianos lo mandaron a volar a los musulmanes y los judíos también. ¿Y qué pasó? Se formó otra religión. Entonces, lejos de haber unión, hubo más separación. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros como humanidad? Precisamente que Dios es uno y que la ciencia, la tecnología y Dios son uno también. Bien, y esto es precisamente el trabajo que se tiene que hacer en esta edad, de hoy en adelante. Vamos a ver, dice, yo soy un modelador enviado para hacer un modelo de iglesia que más tarde existirá, un modelo que esa edad pueda comprender. Mi tarea como constructor del modelo me espera dentro de los límites de mi tierra natal. Y ahí, conforme al postulado de que el amor es el Hijo de Dios y de que yo he venido para manifestar ese amor, la iglesia modelo se fundará. Entonces, la primicia de todo es precisamente ama. Aprende a amar con amor divino, con amor crístico, con amor real, con amor verdadero, no con amor egoísta, no con amor dudoso, no con amor fatuo, no con amor enajenante, ni apremiante, ni agobiante, con un amor verdadero, libre, lleno de paz, de armonía, de luz, de conocimiento, de sabiduría, de instrucción, de discernimiento. Ese es el amor divino. Ese amor grande que en un momento dado nosotros, humanidad, tenemos que aprender a vivir, no solamente a entender, sino a vivir. Bien, y de entre los hombres del pueblo humilde, yo elegiré 12 hombres que representarán los 12 inmortales pensamientos, y estos hombres formarán la iglesia modelo. Si se fijan, Tomás está dentro de nosotros, ¿verdad? Siempre hay un Tomás. Y ese Tomás es el científico que duda de todo. Pero cuando entonces ve la presencia de Dios, entonces dice, ¡ah, caray! ¿Qué pasó cuando entonces el científico empezó a darse cuenta que existía el famoso bosón de Higgs y incluso le llamó la partícula divina o la partícula de Dios? Es como cuando Tomás empezó y tocó las heridas de Cristo. Y cuando él tocó las heridas de Cristo dijo, ¡wow! Es cierto. Bien, pero también tenemos nuestro Juditas, ¿a poco no? Claro que sí, tenemos un Juditas que no cree nada, que se deja llevar por lo que dicen los demás, que se deja llevar por el dinero, por la ambición, por muchas cosas. Entonces, ahí están los 12 y los trabajos hay que hacerlos. En otras sesiones yo creo que podríamos abundar ahí, porque finalmente los 12 trabajos o los 12 apóstoles están relacionados con los trabajos del alma. También en la Grecia antigua se hablaba de los 12 trabajos de Hércules, que era precisamente el perfeccionamiento de los 12 trabajos del alma para alcanzar la conciencia crística. Entonces es muy interesante que en un momento dado podamos abordar esos temas y que esos temas traigan mucha sabiduría a todas estas almas hermosas que tienen el favor de escucharme. Bueno, seguimos adelante. Y dice así: la casa de Judá, de mi propia parentela carnal, poco comprenderá de la misión mía ante el mundo. Bueno, pues sí sucedió ya, eso ya sucedió.
¿Por qué? Porque los judíos se quedaron en Jerusalén y el derramamiento del conocimiento de Jesucristo se inundó el mundo. Y hoy casi todo el mundo conoce la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, en Jerusalén hay gente que ama a Cristo y hay gente que ni siquiera le conoce. Aguas, ¿verdad? Esto ya sucedió. Y ellos me despreciarán, escarnecerán mi obra, me incriminarán pérfidamente, me atarán y me llevarán a juicio ante el tribunal de los hombres carnales, y me condenarán y me darán muerte sobre la cruz. Fíjense, qué impresión. Jesús sabe perfectamente lo que le ha de pasar desde antes de que le pase. Y aún así acepta tomar de esa copa, porque Él viene a armar un modelo de iglesia completamente diferente al modelo anterior. Y ese modelo, gracias a Dios, se formó y se formó bien. Porque la luz de Cristo se alojó en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Y todo aquel que en un momento dado busca a Dios, tiene esa semilla anclada en el corazón y en la cabeza. Bueno, pero los hombres no podrán nunca matar la verdad, aunque se le haga desaparecer. Ella vendrá de nuevo con más fuerza, porque la verdad conquistará al mundo. La iglesia modelo vivirá, aunque los hombres carnales prostituyan sus sagradas leyes. Aunque los hombres carnales prostituyan sus sagradas leyes. ¿A poco no? ¿A poco sabía? Bien, sus ritos y sus formas simbólicas para satisfacer sus fines egoístas y que hagan de ellas solo un espectáculo superficial. Pero algunos hallarán por su medio, fíjense, el reino del alma. Finalmente, él sabe que se van a llenar otra vez de cosas feas, pero que finalmente eso es un buen propósito porque algunos se van a llenar de ¿qué? ¿Conocimiento? Del conocimiento espiritual, de la bendición, de lo que decíamos hace rato, se van a llenar de Cristo en el corazón y en la cabeza y los van a amar. Sí. Esa es la iglesia que vino a formar, ¿no? Esa es la iglesia que vino a formar. No es una iglesia que sea de templos, es una iglesia en el corazón, porque todo aquel que se llama hijo de Dios sabe perfectamente que la iglesia y el templo de Dios está dentro de ti, porque tú eres el templo del Dios viviente, ¿verdad? Lo demás es negocio. Aguas. Bueno, la iglesia modelo vivirá aunque los hombres carnales prostituyan sus sagradas leyes, sus ritos, sus formas simbólicas para satisfacer sus fines egoístas y hagan de ella solo un espectáculo superficial. Algunos hallarán por su medio el reino del alma y cuando la mejor edad venga, la iglesia universal, hablamos de la iglesia modelo y de la iglesia universal, la iglesia descansará sobre los 7 postulados. La iglesia universal descansará sobre los 7 postulados y será establecida conforme el modelo dado. La iglesia modelo que estableció Jesús. Primero viene la iglesia modelo que ya se estableció y que hoy lo estamos viviendo. ¿Y qué sigue? La iglesia universal. Entonces, lo que sigue en esta edad, en estos 2000 años, es el establecimiento de la iglesia universal. Esa iglesia universal le da cabida a la unidad de la ciencia, la tecnología y la espiritualidad. Esa iglesia universal está anclada en la verdad que yace en tu corazón y en tu pensamiento y que te insinúa tu alma y que finalmente cuando tú dices, ya me acordé, ya entendí, ya relacioné, en ese momento estás empezando a activar tu iglesia universal. Incluso también cuando tú tienes una asistencia de unos hermanos extraterrestres o una asistencia de unos hermanos
que hayan muerto, una asistencia de algún santo, una asistencia de algún protector, de un guía espiritual, que en un momento dado te van a ayudar para que tú reafines tu alma. Entonces, ahí finalmente ya se están empezando a hacer a un lado los dogmas y los ritos y se empieza a entender la naturaleza real y la iglesia universal, en la que en esa iglesia universal hay unidad en todo y en todos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que Cristo vino a sembrar en nosotros la fe de algo que no ves. Y conforme se vaya revelando, conforme la iglesia universal se vaya revelando, la vas a tener enfrente, y cuando la vayas a tener enfrente, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a negar o te vas a unir? Bueno, pues ya Jesús desde antes nos está diciendo, hey, abusados ahí, abusados acá, abusados por allá. Vamos a seguir. El tiempo ha llegado y emprenderé mi camino, perdón. Y mi camino hacia Jerusalén por el poder de la fe viva y por la fuerza que vosotros habéis dado. Y en el nombre de Dios, nuestro Padre Dios, el reino del alma será instituido sobre las 7 colinas. ¿Aquí qué nos está diciendo? Bueno, esto es algo verdaderamente interesante y místico, ¿no? Porque las 7 colinas siempre se ha hablado de Roma. La iglesia de las 7 colinas es Roma. Bueno, pero aquí nos dice también que las 7 colinas son los 7 centros de energía, los 7 chakras y los 7 postulados y los 7 fundamentos en los que se ha de desarrollar la conciencia. Ah, carambas. Y también podemos incluir a Roma, porque Roma sería como la parte física, ¿verdad? La que representa, ¿sí? ¿Las leyes universales también entran ahí? Las leyes universales también podrían integrarse justamente ¿en qué? En los 7 postulados, en las 7 iglesias de las que habla también Juan. Entonces esto es muy revelador, porque cuando tú empiezas sí, a ver, vamos a ver, y empiezas a checar, te vas a ir dando cuenta que todo promulga la unidad de Dios. Y todo revela la unidad de Dios, la misericordia de Dios y la fe en Dios. Y entonces el trabajo del alma ha sido completado. Qué bonito. Porque el trabajo del alma es precisamente hacer esos 12, ir ascendiendo en esos 12 escalones. Y mientras tú asciendes en esos 12 escalones, que son la representación de los 12 apóstoles, mientras tú asciendes, también vas encendiendo tus centros de energía. Y eso sería precisamente el conocer las 7 iglesias. Por eso Jesús dice al final de las iglesias, y el que venciere le entregaré una piedrita blanca, y en esa piedrita blanca un nombre grabado que solo conoce el que la trabajó. ¡Wow! ¡Qué bonito está eso! ¿Sí? Ese nombre que usted está mencionando tiene que ver con la misión que venimos a hacer en este planeta. Claro, porque es dentro de tu trabajo. Tú veniste a un propósito, con un propósito, y eres la generación del Mesías porque ya conoces la verdad en un momento dado y la vas buscando hasta que la encuentras. Por eso a Jesucristo no le importa decir, aquí yo soy Jesucristo. Simplemente dice, todos mis criaturas conocen mi voz, y el que conoce mi voz busca. ¿Sí? Y el que tenga oídos, oiga. Y entonces todo se queda como que en misterio. Y dices, ay, chirrión, ¿qué me quiso decir Jesús? ¿Sí? Pues es precisamente que estudies, que te procures cosas buenas dentro de tu vida, que conozcas y que descubras la conciencia crística, que la iglesia modelo ya te reveló justamente la fe en lo que está más allá, y que ahora lo que sigue es aprender a vivir en la iglesia universal, en el modelo universal, en el modelo de unidad, en el modelo en el que todos somos uno con él, extraterrestres, intraterrestres, seres multidimensionales, seres hiperdimensionales, hiperlumínicos, todos esos seres que existen hoy por hoy en unidad. Y que tú seas consciente de esa unidad. Sí.
¿Alguna pregunta por ahí? Nada más de comentarios. Está Ajá. Alejandro Bordón conectado. Dice, Ah, qué amigo, qué gusto dice, saludarte. exacto, somos templo de Dios viviente, por el Espíritu, diferente a los que dicen que somos dioses. Sí, muy bien, muy interesante tu comentario, mi querido amigo. Es importante conocer la verdad. La verdad te va a revelar que eres una criatura divina, porque fuiste creada por el divino, pero que esa verdad no corresponde al cuerpo físico, sino a tu alma y a tu espíritu. Tu alma nació para que puedas rectificar y tu espíritu para que te regresen a casa. Bien, Aquí hay otro comentario de Martínez Rubén. sí, Esto de las 7 iglesias coincide con el número de días de la semana, claro, coincide con el número con de todo. veces a perdonar, 77 veces 7. Bueno, eso es diferente. En esa relación de cuando Jesucristo le pregunta, ¿y cuántas veces tenemos que caer y para levantarnos? Nos dice él hasta 7 veces, 7. Esta referencia hace precisamente referencia a ese 7 que son los 7 centros de energía, las 7 iglesias, hasta que se hayan perfeccionado precisamente ¿qué? Las 7 iglesias, los 7 chakras, los 7 centros de energía, ¿sí? Los 7 postulados. Hasta que tú hayas hecho vivos esos postulados. En la clase anterior hablamos de los postulados y vimos que en cada uno ahí, si tenemos conciencia verdadera de nosotros, sabemos que en esos postulados tenemos que trabajar en algunos y tenemos que hacerlos perfeccionar. Y de esa es de la perfección de la que se trata en la espiritualidad. Bien, ¿algo más? Bien, vamos a continuar. Dice, todos los tribus y lenguas de la tierra entrarán. Todas las tribus y lenguas de la tierra entrarán. Sobre las 7 colinas. Porque las 7 colinas son verdad. Los médicos saben, ya a través de lo que es la medicina nuclear, que existen precisamente 7 centros de energía dentro de nuestro cuerpo. Ya hasta le sacan fotos. Y son precisamente para que nosotros podamos saber si una persona va a aguantar una operación o no. Su energía vital se refleja en esos centros de energía que ya se pueden sacar fotos y entonces el médico dice, sí, sí se puede aventar, este viejito se aguanta y aguanta esta y otras 2 más. O dice, no, a este ni le toquen porque si le tocan se muere, no va a alcanzar. Bueno, esto es interesante, ya se está viviendo la ciencia y la religión se están uniendo. ¿Quién lo ve? Pues quien está cerca, quien lo busca. Si tú quieres entender todo solamente volteando al cielo y quedándote en tu casa viéndote Netflix, va a estar pelón que encuentres algo. Va a estar pelón que encuentres una verdad, una realidad espiritual. Necesitas interiorizarte. Y eso es importante, porque si de esa manera es, eso es justamente una de las cosas que veniste, a revelar y a conocer la verdad. A revelar, conocer la verdad, hacerla tuya y vivirla. ¡Wow! Estamos haciendo las cosas bien. El principio de paz tomará asiento sobre el trono del poder. ¿Y por qué el principio de paz? Porque mientras religiones con religiones se sigan peleando, no hay paz. Y todo es guerra. Y todo beneficia a los que tienen la lana. Entonces, ¿de qué se trata hoy? Dejar las armas, soltarlas, empezar a entrar en la paz, en la unidad. En ver a mi hermano musulmán como aquel hermano musulmán. En ver a mi hermano budista o cristiano como hermanos en Dios, en conciencia pura y viva. Tarde o temprano los demás van a empezar a agarrar la onda, y cuando todos los demás empiecen a agarrar la onda, la masa crítica del planeta que está buscando paz, ¿qué va a traer? Paz. Paz. Porque por más que intenten o quieran la oposición generar guerra, la misma
el mismo planeta va a decir paz. ¿Y qué? ¿Los van a obligar? Como hoy tratan de obligarte a hacer cosas. Empieza a reflexionar. Bien, hay que despertar. Y Jesús emprendió su camino y después de algún tiempo llegó a Jerusalén y entonces se dirigió a su hogar en Galilea. Y ahora de ahí en adelante detenemos un poquito el paso porque ahorita vamos a entrar a lo que les comentaba yo del precursor, que es San Juan Bautista. Y justamente el título es El misterio de Juan el precursor. Escuchen, dice, y aconteció que Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, ¿se acuerdan que Isabel era prima de María? Y que cuando ella llegó junto con a visitarla, el niño saltó de alegría y es en donde viene la famosa intervención de bendita eres entre todas las mujeres. Bueno, hubo terminado entonces Juan sus estudios, porque su padre Zacarías y su madre Isabel lo mandan a estudiar a Egipto, y cuando termina sus estudios, regresa a Hebrón, y cuando regresa, mora un tiempo con ellos, y después se va a otra parte. Ahorita vamos a ver a dónde. Y entonces se dirigió al desierto, y de la cueva de David, ahí, en la cueva de David, hizo su casa. ¿Se acuerdan en esa cueva en donde David se escondió porque lo quería matar su suegro? Bueno, pues David se tuvo que ir a esconder, se metió a esa cueva, el suegro lo quería matar y después tuvo la oportunidad, David, de incluso matar a su suegro dentro de la misma cueva. Y hubo un momento en el que hasta le cortó un pedacito de su capa para que él se diera cuenta que en sus manos estuvo el poderlo matar. Mas sin embargo David no lo mató. Bueno, después de ahí sucedieron un montón de cosas, ¿verdad? Pero en esa cueva, ahí en esa cueva, Juan el Bautista hace su casa. Dice, bueno, pues esta cuevita, véngase para acá. Y dice, en la que muchos años antes atrás él había instruido, él también había sido instruido en esa cueva por un sabio egipcio. Y entonces él hizo su albergue. Algunos le llamaban el ermitaño de Engedi, porque la cueva estaba en Engedi, es una parte, una porción de Israel. Y otros decían, él es un hombre salvaje de las colinas. Él se vestía con pieles de animales y su alimento consistía en algarrobas, castañas, mieles y nueces y frutos. Eso es lo que él comía. La miel y las castañas, el pan, ¿verdad? El pan árabe. Bueno, cuando Juan tuvo 30 años de edad, encaminóse a Jerusalén y en el lugar del mercado se sentó en silencio durante 7 días. Salió de su cueva, se fue a Jerusalén, se sentó en un lugar en Jerusalén y ahí se quedó meditando 7 días. Las gentes del pueblo y los sacerdotes, los escribas y los fariseos vinieron en multitudes para ver el silencioso ermitaño de las colinas, mas ninguno se atrevió a preguntarle quién era. Mas cuando su silenciosa abstinencia se hubo terminado, se puso de pie en medio de ellos al 7º día y dijo, he aquí el rey ha venido, los profetas hablaron de él, los sabios por largo tiempo le han buscado. Prepárate, oh Israel, prepárate a conocer a tu rey. Y eso fue todo lo que él dijo, y enseguida desapareció, y nadie supo a dónde había ido. Entonces hubo una gran inquietud por toda Jerusalén. Los gobernantes supieron de lo acontecido al ermitaño de las colinas, y ellos enviaron mensajeros para hallarlo, a fin de que pudiera saber algo acerca del rey que venía. Mas aquellos no pudieron encontrarlo.
Y después de algunos días él vino de nuevo al lugar del mercado, y todos los moradores de la ciudad acudieron para oírle hablar. Y entonces él dijo: no os conturbéis, gobernadores del estado. El rey que viene no es un enemigo. Él no busca sentarse en los tronos terrenales. Él viene como el príncipe de la paz, como el rey de virtud y de amor. Su reino está dentro del alma. Los ojos de los hombres no lo verán, y ninguno que no sea puro de corazón podrá entrar en su reino. Prepárate, oh Israel, prepárate a conocer a tu rey. Estos es los primeros mensajes que Juan el Bautista viene y declara delante de todo el pueblo de Israel. Nuevamente el ermitaño desapareció. El pueblo trató de seguirle, mas él había echado un velo sobre su forma, y los hombres no pudieron verle. ¿Un velo sobre su forma? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el conocimiento hermético existe la manera en la que tú te puedes hacer invisible a la gente. Y es bien conocido que varias veces Jesús se desapareció de ahí, de algunos lugares, y Juan el Bautista también. ¿Sí? Porque es un nivel y un grado en el budismo, por ejemplo, es tener conciencia de lo que es los cuerpos espirituales llamados Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dukparakaya. Entonces, si quieres tener un poco más de información, busca estos nombres y vas a ver cómo entonces puede ser revelado justamente por qué él se podía desaparecer. Bueno, seguimos. Y vino un día de fiesta de los judíos. Jerusalén estaba llena de judíos, prosélitos venidos de diversas partes de Palestina. Y Juan púsose de pie en el atrio del templo y les dijo: prepárate, oh Israel, prepárate a conocer a tu rey. He aquí que vosotros habéis vivido en pecado. Los pobres claman por las calles y vosotros no los atiendéis. Vuestros prójimos, ¿quiénes lo son? Vosotros habéis engañado por igual a amigos y a enemigos. Vosotros adoráis a Dios con la voz y los labios, mas vuestros corazones están lejos de Él, y todos están fijos en el oro. ¿Nos habrá ido a sacar una radiografía? Ya nos escaneó Juan otra vez. Vuestros sacerdotes han echado sobre los hombros del pueblo fardos que no pueden soportar, en tanto que ellos viven cómodamente de lo que los pobres ganan con dificultad. Vuestros abogados, doctores, escribas son inútiles opresores del país. Ellos no son otra cosa que tumores en el cuerpo del Estado. Ellos no trabajan ni hilan y sin embargo consumen las ganancias de vuestros mercaderes. Mucho de lo que se hace se da uno cuenta que es nada más para subsistir. Pregunta: ¿qué cosa haces no solamente para subsistir? Porque muchas cosas de las que haces solamente para subsistir no son correctas. Trata de entender que la naturaleza espiritual te dice que debes de aprender a dar y aprender a recibir. Y la manera de aprender a recibir es precisamente dando. Y la pregunta es, ¿qué estás dando? ¿Verdad? Ahí está el punto, en donde esa ley de causa y efecto empieza a tener movimiento, porque tú empiezas a dar. Y al empezar a dar, entonces tarde o temprano la ley de correspondencia y la ley de causa y efecto te van a retribuir. Ahora, ¿qué es lo que te está retribuyendo la vida?
porque a lo mejor solamente estás pensando en subsistir. Y por querer subsistir, lo único que va a pasar es que te vas a morir joven. Porque por subsistir engañas, hurtas, robas, ofendes, agredes, haces muchas cosas. Aprende a ser consciente de qué, de eso. Y empieza a trabajar en otro nivel de conciencia. Un nivel de conciencia en el que no la primicia básica sea subsistir. Aprender a amar. Aprender a ser agradecido. Ser agradecido. El servicio crístico. Aprender servicio crístico. Aprender a, ¿qué más? Ser generoso. A ser generoso. Honesto. A ser honesto. A ser afable. Humilde. A ser bondadoso. A ser humilde. A ser perdonar. sencillo. A perdonar. Aprende a. Hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer. Si tú quieres, claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Vuestros gobernantes son adúlteros, extorsionadores, ladrones y quienes nada les importan los derechos del hombre. ¿Y qué nos la pasamos haciendo? No, pues que viva el PRI, viva el PAN, viva el este, viva el otro, viva aquí, viva allá, viva allá, viva allá, viva allá, viva allá, separándonos. ¡Ey! ¿Qué no sabes? Que los que están arriba tienen un lema que tú todavía no has acabado de entender, que dice, divide y vencerás. Entonces, mientras más les ayudes a dividir a la gente, ellos van a seguir haciéndose ¿qué? Más poderosos. Más poderosos y con más fortunas y con más sometimiento a la humanidad. ¡Despierta! No se trata de separar, se trata de unir. Y la unidad es un principio fundamental, espiritual. Y para que algo se manifieste en el mundo, se necesita primero ser manifestado en el espíritu. De tal modo que cuando tú logres entender que todo lo que separa nos lleva a todos al sufrimiento, ¡despierta! Deja de estar mandando mensajes a lo tonto, separando, llenando de miedo a la gente. No, despierta, une, no separes, porque el mundo nos necesita unidos para lo que viene. Entonces, ahí es en donde se encuentran grandes secretos de luz y de verdad. ¿Una pregunta por ahí? Dejó un comentario Laura Gutiérrez, me parece. Ok. Dice, aprende a practicar siempre la congruencia en todo. Hay que practicar la congruencia en todo. No es fácil, ¿eh? A todos nos falla, a todos. No hay uno, aun a estos que estamos según diciendo cosas importantes e interesantes, también nos falla la congruencia. Pero tenemos que ser honestos y poderlo decir. Estamos trabajando en eso. Y si yo estoy trabajando en eso, tú también estás trabajando en eso y todos estamos trabajando en eso, ¿qué pasaría si los políticos fueran congruentes alguna vez en su vida? Y empezaran a pensar en los demás y no nada más en ellos. Eso ya está muy gastado. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer transformaciones verdaderamente significativas. Si quieres transformar México, necesitas empezar desde ti. Y ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Empezar a trabajar de una manera más sólida y más profunda, con mayor sabiduría, con mayor entendimiento. No envolviéndote en esa idea que tienen los de arriba de decir, pues vamos contra el PRI, pues vamos contra el PAN, pues vamos contra el PRD, pues vamos contra estos. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Y entonces, aquel que tiene toda la comodidad dice, pues sigan dividiendo a la gente. Y ahí va uno de borregote y de, bueno, para no decir otra cosa,
de borregote a, órale, vámonos sobre los del PAN, sobre los del PRI, sobre los del este, sobre los del otro, sobre los de aquí. Y mientras el otro muriéndose de la risa. Y sí, pues claro que vas a estar harto. Y van a pasar años y años y vas a seguir igual. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad. Y al no conocer la verdad, que cuando divides vencerás, ¿qué va a pasar? Vas a seguir separado. Sigue separado, y si sigue separado no hay unidad, y si no hay unidad ya valió queso. Todas tus aspiraciones, todas tus cosas que en un momento dado querías, no, propon ahora en unidad. No propongas, porque incluso ahora hasta les pagan, ¿para qué? Para separar. Para separar, para que sigan en esa separación. ¿Y pero por qué? Pues porque les conviene. Despierta, aprende la unidad, porque la unidad te puede sacar de ahí. Seguimos. Escuchad, oíd vosotros, gentes de Jerusalén, enmendaos, abandonad vuestros caminos. Dios os abandonará a vosotros, y de lejos vendrán los bárbaros, y lo que aún te resta de honor y celebridad, os será arrebatado en un momento. Hay quien se preocupa mucho por la imagen. ¿De qué le sirve a uno la imagen si vive uno con angustia, con dolor y con pena, con tristeza y con zozobra? ¿Cuánta gente no es grande en celebridad? Tienen la escena y quieren la escena además. ¿No? Dice, pronto les será arrebatado en un momento. Entonces, todo aquel que está queriendo la escena, pues no se preocupen por esos que están queriendo la escena. Hasta yo me pudiera incluir ahí. No será arrebatado. Escucha la verdad, la que vive en tu corazón. A lo mejor en ese momento, cuando escuches la verdad, puedas encontrar que lejos de donde hay celebridad y donde hay banalidad, pues es eso, un orgullo del tamaño del mundo. Y cuando tú te das cuenta de eso, pues empiezas a hacer a un lado eso. ¿Y qué sucede? La claridad mental, la claridad emocional empieza a hacer funcionar tus 7 iglesias, tus 7 centros, porque en la primera iglesia lo que tienes es miedo. Es la raíz, la primera iglesia, el chakra raíz es el miedo. En esa iglesia está el miedo. En la segunda iglesia tienes pena. Tienes tristezas, tienes angustias, tienes desasosiego, tienes preocupación. Empieza a desechar todo eso, segunda iglesia. En la tercera iglesia está tu orgullote espiritual, aguas, el más grave. Moral, ¿verdad? En el que, ¿cómo a mí me van a hacer eso? ¿Verdad? Moral. Y también, ¿qué? ¿Ese ego qué? Que si se sigue creciendo, pueda llevarte a ser una persona infame y vil y después cruel. Hay que soltarlo. Esa es la tercera iglesia. Y esa es la rectificación de las 7 iglesias. Podríamos hablar un ratito bastante grande con ella. Hay unas preguntas por ahí, parece. Aquí hay un comentario de Mijail. Okay. Ayer estaba meditando una de las partes sobre la vida y sobre la obra del Maestro Jesús, sobre que tiré la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Sí. Y es conocerme el pecado y que es que dice groserías. Ok. Pero bueno, entendemos que el que se haya libre de pecado arroje la primera piedra. Es correcto, amigo, todos tenemos que la ha regado mucho, Todos tenemos cola que nos pisen. Lo importante no es tener la cola, sino reconocer en dónde está la falta y aprender a superarla, librarte de ella y gozar de una paz hermosa, porque cada vez que tú logras un objetivo, te vas llenando de dicha y después de gracia. Y eso es tu camino de santidad verdadera, no es
que estés todo el tiempo metido ahí haciendo oraciones y que por todas las oraciones del mundo que hiciste, pues ya. No, es que trabajes en espíritu y en verdad y que te reconstruyas a ti mismo y que reconstruyas tu templo en santidad. Santidad es amar a Dios por sobre todas las cosas. Caray, ya cambió la cosa, ¿no? Sí. Bien. Aquí hay alguien más. Sí. Otra vez Laurita Gutiérrez. Esta época nos está ayudando a expandir nuestra conciencia. Gracias, maestro, por ayudarnos a ver lo que hoy debemos ver para avanzar en nuestra evolución espiritual. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ojalá y podamos servirles de algo. Bien. Dice, prepárate Jerusalén, prepárate a conocer a tu rey. Él no dijo más y salió al atrio y ninguno le vio irse. Los sacerdotes, los doctores, los escribas, todos estaban furiosos. No hablaba de los doctores cirujanos, sino hablaba de los doctores en la ley, ¿no? Todos estaban furiosos. Ellos buscaron a Juan con el fin de castigarlo, mas no lo encontraron. La gente del pueblo tomaron su defensa y dijeron, el ermitaño dice la verdad. Y entonces los sacerdotes, los doctores, los escribas tuvieron gran temor. Nada dijeron y se ocultaron entonces. ¿Por qué? Porque cuando tú estés en un lugar de poder, pero el pueblo dice una cosa, vox populi, vox deus. ¿Qué quiere decir eso? La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Tienes ese poder o vas a seguir divide y vencerás? ¿Vas a seguir dividiendo para ayudar a tus grandes enemigos sin darte cuenta? ¿O vamos a poner ya las cosas en orden? Creo que ya se merece, ¿no? No solamente México se merece un cambio, el mundo entero se merece un cambio. Para eso estamos así. Porque el mundo entero se merece un cambio. El mundo entero. Desde los animales unicelulares hasta los animales que caminan, cuadrúpedos todos, hasta los animales bípedos, que parecen a veces animales de 4 patas. Abusados. No tenemos que ser animales de 4 patas, tenemos 2 nada más. Tenemos que empezar a soltar toda esa enajenación mental, emocional y de acción. Sí. Lucía Patricia Ibarra dice, maestro, ¿puede repetir la diferencia entre alma y espíritu? Ah, ok. Bueno, mira, el alma o Atman está dividido en 2 partes. Es prácticamente tu yo superior y tu yo inferior. Entonces el yo inferior necesita la rectificación, que son las 6 sefiras de rectificación y la 7ª, ¿no? Todavía aún. Entonces, que es la parte femenina. 6 sefiras son la parte masculina del alma y una es la parte femenina del alma inferior. ¿Sí? Entonces, esa es la parte inferior del alma. Ok. Y la parte superior es la conciencia crística. Esa que vive en la unidad, ¿con quién? Con el Eterno. Y que quiere que tú regreses a Él. Y que te está dirigiendo tus pasos a través de pequeñas intuiciones, a partir de pequeños consejos, a partir de la vida misma, cómo te pone las cosas para que tú entiendas y reflexiones, comprendas y vayas a la unidad. ¿Sí? Y entonces eso es el alma entera. La alma de arriba, la alma de abajo. Mientras una te susurra al oído, la otra quiere hacer lo que quiere. ¿Sí? Y todavía no ha alcanzado sus rectificaciones, pero se interesa. ¿Sí? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la chispa viva del Eterno que dejó guardada dentro de ti, en un lugar muy especial. ¿Sí? Y es esencia pura de Dios. Y que solamente está esperando a que tú despiertes, te rectifiques y te conectes para entonces ensamblarse contigo y llevarte a casa. ¿Ya? El alma vendría siendo como la conexión que tiene el cuerpo físico con el espíritu.
Ok, el cuerpo físico solamente es una escafandra, ¿sí? Es como cuando tú vas a bucear. Y entonces dices, bueno, yo alma me voy a ir a bucear. Y me meto a bucear, pero para bucear necesito un cuerpo, un traje especial y me pongo a bucear. Y de repente estoy viendo pues que los corales, que los pescados, que aquí, que allá. Y me embelezo en la belleza de ese mundo. Y me quedo ahí. Pero llega el instructor y dice, hey, ya se te acabó el tiempo. Vámonos, vete a tu casa. No, yo no me quiero ir, de aquí soy. Esto está muy bonito y aquí soy. No, tú no eres de aquí, tú eres de allá. ¿Qué creen? Pues que hay muchas almas que están confundidas y que piensan que su alma es su cuerpo, es la escafandra. ¿Sí? Y que además su lugar de donde vienen y de dónde están es ese mundo marino y que ahí es el lugar más hermoso que pueden tener. Y ni siquiera se han dado cuenta que el verdadero lugar al que pertenecen, porque los 5 sentidos los engañaron, es un lugar mucho más sutil, mucho más hermoso, mucho más divino, pero con eso me conformo. ¿Me explico? Con eso me conformo y aquí me quiero quedar. Y entonces empieza un movimiento de grandes seres y de grandes ángeles para tratar de que, ¿qué? De que esas almas, es decir, su yo inferior de esas almas, reconozcan nuevamente la verdad del alma superior, se puedan unir y se junten con el espíritu y se eleven. Es decir, así como el cuerpo es el vehículo del alma, así el alma es el vehículo del espíritu. ¿Ya? Así como el cuerpo es el vehículo del alma, así el alma es el vehículo del espíritu. Luego entonces, reconoce la verdad y sé libre. Y el que tenga oídos, oiga. Ah, caray, qué bonito. Porque luego a veces el oído está tapado por tanta cosa que te dicen. Y escuchas por un lado y escuchas por otro. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero nadie te revela la verdad. Y entonces tu confusión es grande. Y al ratito ya no sabes ni a quién hacerle caso. Si a Melona, si a Día o a la vieja del otro día. No, pues se me hace que me voy con la vieja del otro día y ya. Pues no, así no es. Conoce la verdad y esta te hará libre, dice el maestro. Conocer la verdad implica estudio, introspección, conocer el alma, conocer sus debilidades, sus 7 debilidades del alma, que hay que rectificar para sintonizarse en una frecuencia que el espíritu sea capaz de dirigir hacia el eterno. Ah, caramba. Rayos. Pues estaba fácil, pero no tan fácil. ¿Verdad? Porque se necesita un poco de discernimiento, un poco de conocimiento, un poco de disciplina. Más bien, mucho de disciplina. Porque hay una regla allá arriba que dice, hay 3 reglas principales aquí. Disciplina, la primera. Disciplina, la segunda. Disciplina, la tercera. Pregunta, ¿qué tan disciplinado eres? Ya está bien pues. Ahí la dejamos. Sí, bien. La gente del pueblo tomaron su defensa y dijeron, él dice la verdad. Y entonces los sacerdotes y los lectores mejor se quedaron calladitos y calladito me veo más bonito y se fueron. Al día siguiente Juan fue de nuevo a los atrios del templo y dijo, prepárate, oh Israel, prepárate a conocer a tu rey. Los principales sacerdotes y los escribas querían saber el significado de sus palabras. Ellos dijeron, hombre temerario, ¿qué significa este mensaje que traes a Israel? Si tú eres un vidente y profeta, dinos claramente quién te ha enviado aquí. Y Juan contestó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
conocen ese punto, pues bueno, aquí está también revelado. Los evangelios hablan precisamente de este punto cuando Juan contesta de esta manera. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. ¿Y por qué clama en el desierto? Pues por lo que estábamos diciendo hace rato. Hablas de la verdad, hablas de la verdad, hablas de la verdad. ¿Quién oye? El desierto. El desierto no oye nadie, Dios. Teniendo oídos, no oyen. Teniendo ojos, no ven. ¿Sí? Teniendo boca, no revela. Bien. Sí. Aquí hay un comentario, dice Martínez Rubén. Doctor, solo tengo un comentario. Leyendo un libro de Antonio Velasco Piña, título Retorno del Sagrado, de lo Sagrado, veo que menciona los 7 chakras del planeta Tierra. Sí. Coincide nuevamente con el número 7. Sí. Número 1, Europa. Número 2, Sumeria. Número 3, China. Número 4, Egipto. Número 5, Indo-Tibetano. Número 6, Perú. Y número 7, México. Este comentario es para ver todo está unido y reiterar uno y no es la separación. Sí, y hay una cosa muy bonita, fíjate. Así como en Tíbet, ¿verdad? Para Asia, para Europa, el punto focal de espiritualidad está en Tíbet, en Shangri-La. En América, ¿dónde creen que está el punto focal de espiritualidad? ¿Cuál es algo semejante, la misma frecuencia? México. Tepoztlán, México. Es el lugar santo. Vienen de todas partes de América, desde la Patagonia, los Balcanes, ¿verdad? Hasta las partes de arriba, Groenlandia, Janeún, Alaska, todos ellos bajan a Tepoztlán. Y el día del nacimiento de Quetzalcóatl ves aquí reunidas a gente de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ahí hay un lugar sagrado. Como lo hay en ¿dónde? En Tíbet. En Tíbet, como lo hay en otras partes del mundo que bien menciona. Bueno, ok, pues sí, ¿algo más? Y dice Mijael, Teotihuacán también aplica. Bueno, Teotihuacán era la ciudad de los dioses, que le llamaban la ciudad de los dioses, o la ciudad en la que los hombres se hacen dioses. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque en Teotihuacán se llenaba de sabiduría y de conocimiento a todos aquellos que querían o que tenían ya su alma desarrollada, y entonces el prehispánico veía, ¿verdad?, que su niño tenía facultades o dones o que tenía experiencias espirituales, y entonces decía, no, pues este no es de aquí, y se lo llevaban a Teotihuacán. ¿Para qué? Para que recibiera la instrucción y el conocimiento que era necesario en ese tiempo. Bien. Vamos a seguir, ya vamos terminando ya prácticamente esta parte que está muy interesante. Dice, vuestros profetas, Malaquías, escribió las palabras del Señor. Y yo enviaré a Elías a vosotros antes de que venga el día del justo castigo, para hacer que los corazones de los hombres se vuelvan otra vez a Dios. Y si ellos no quieren volverse a Él, he aquí, yo haré venir sobre ellos multitud de calamidades. ¿Por qué nos están viniendo calamidades? Pregunto yo. Y vuelvo a confirmar lo que dice Malaquías. Porque hay una cantidad enorme de gente que niega a Dios y no quiere que volverse a Él, a su presencia. Y dice, y entonces yo mandaré a Elías. Sucedió en el segundo tiempo, sucederá en el tercer tiempo. Vendrá Elías, hará la aclamación, hará el reconocimiento, dirá nuevamente, aquí está, pero ahora sí ya viene equipado, ¿verdad? Porque evidentemente que en la vez pasada hicieron lo que hicieron con él, y siendo la misma esencia pura del Altísimo,
acabó crucificado en un madero. Es tal nuestra ceguedad. Pero en esta ocasión viene a revelar conocimiento. Y viene con los que saben. Ah, órale. Entonces ya no viene solito. Ya no viene solito. Ya viene con sus cuates. Ya viene con paro, dicen por acá. Sí, ya viene con paro, aguas. Y viene a revelar la verdad. Y viene a revelar justamente lo que hay en tu corazón y el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Para que entonces la iglesia universal sea verdaderamente instaurada. Porque nosotros hemos entendido que la iglesia universal pues es nada más del mundo. Pero cuando nos demos cuenta, ¿verdad?, que hay otros mundos y que hay otros seres en esos mundos, la pregunta es, oye, ¿y su Dios es mi Dios? Pues claro, sopes, somos uno, Dios es uno en todas partes. Ah, relájense. Sí, sí. No crean tantas tonterías que les dicen que somos producto de extraterrestres y medias. No. Dios creó, finalmente. Si somos producto de extraterrestres, ¿quién creó a ese extraterrestre? A ver. Sí, bueno. Otro extraterrestre. Ah, qué emocionante. Y así sería cuento de nunca acabar. El huevo y la gallina, güey. Entonces sí. No, así no es. Bien. Seguimos adelante para terminar. Dice, vosotros, hombres de Israel, vosotros conocéis vuestros pecados. Cuando yo pasaba por vuestras calles, contemplé a un pájaro herido, ahí arrojado, a quien los hombres de todas las clases golpeaban con palos. Entonces vi que el hombre de esa ave era justicia. Miré otra vez y vi que su compañera había sido muerta. Las puras y blancas alas de la virtud estaban pisoteadas por el polvo. Entonces la justicia y la virtud pisoteados. Yo os digo, hombres, vuestra veneración por el pecado ha producido una cloaca de iniquidad que envía un hedor espantoso a los cielos. ¡Despierta! Enmiéndate, Israel. Enmiéndate, prepárate a conocer a tu rey. Y entonces Juan volvió y mientras se iba, dijo, dentro de 7 días, he aquí que yo estaré en Gilgal, cerca del vado del Jordán. El Jordán es un río, ¿verdad? El Gilgal es el lugar por donde pasaron por primera vez, bueno, aquí lo dice, por donde Israel cruzó por vez primera en su viaje hacia la tierra prometida. Ahí estaré, donde entraron ustedes a la tierra prometida, ahí estaré. Y entonces salió del atrio del templo para no entrar ya más en él. Mas muchas gentes siguiéronle hasta Betania, y ahí permaneció en el hogar de Lázaro, su pariente, aquel que resucitó Jesús, ¿se acuerdan? El pueblo ansioso se congregó alrededor de la casa, y ninguno de aquellas gentes que quería irse. Entonces Juan se presentó y dijo, enmiéndate, Israel, enmiéndate y prepárate a conocer a tu rey. No todos los pecados de Israel están a la puerta del sacerdote y del escriba. No creas que todos los pecadores de Judea se encuentran entre los gobernantes y hombres ricos. El que el hombre viva en la miseria no es señal de que sea bueno y puro. Los negligentes y desamparados vagabundos de la tierra son en su mayor parte pobres y tienen que pedir su pan. Yo vi a los mismos hombres que se alegraban porque hablé a los sacerdotes y a los escribas de sus injusticias para con los hombres, y arrojar piedras y pisotear a la pobre justicia en las calles. Yo les vi pisotear al pobre pájaro muerto de la virtud. Y vosotros que me seguís, vosotros no estáis en el crimen ni en un ápice más abajo que los escribas y los sacerdotes. Híjole, pero si ellos son bien mala onda, ¿verdad? Pues dice,
No, ustedes no están ni más arriba ni más abajo, están igual. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ponemos a nuestro Dios dinero y nos hacemos igual que los escribas y los sacerdotes. Ponemos a nuestro Dios pasión y nos hacemos ¿qué? Igual que los escribas y los sacerdotes. Ponemos a nuestro Dios quiero y nos hacemos igual que los escribas y los sacerdotes. Enmendaos, hombres de Israel, el rey ha venido, preparaos a conocer a vuestro rey. Con Lázaro y sus hermanos, Juan permaneció por algunos días. Hízose una fiesta en honor del Nazarita, y todo el pueblo estuvo alrededor de la mesa. Y cuando los hombres principales de la ciudad vertieron el vino centellante y ofrecieron a Juan una copa, él la tomó, la mantuvo alzada en el aire y dijo: el vino infiltra alegría en los corazones carnales y entristece al alma humana. Él hunde en la amargura al inmortal espíritu del hombre. Yo hice el voto de Nazar cuando era niño, y ni una sola gota ha pasado jamás por mis labios. Y si vosotros queréis dar alegría al rey que viene, apartad la copa tal como apartáis algo que fuese mortal. Porque hubo una costumbre en una festividad que después se alcanzó, con tal de revelar secretos del cielo, decían, pues vamos a ponernos bien persas. Y se ponían hasta atrás para tratar de revelar los secretos del cielo. ¿Saben qué? Eso ocasiona amargura. Porque cuando se ponían hasta atrás empezaban a ofender a medio mundo, hijos, mujeres, parientes, etcétera, y los revelos del cielo no llegaban, y entonces el hombre se llenaba de amargura. Y entonces, ¿qué pasó ahí, Israel? ¿Sí? Bien, y entonces él arrojó a la calle el centellante vino. Bien, ahí, en esta nos damos cuenta de cómo, de alguna manera, hay algunas cosas que deseamos demasiado y que esas son las que nos propician ¿qué? Sufrimiento. Y les propician sufrimiento a los demás. Y todo por satisfacer nuestro maravilloso y grandísimo egote. Porque queremos sentirnos en un momento de tranquilidad. A ver, la tranquilidad y la paz vienen a partir de un momento de respiración. No necesitas 50 litros de vino, ni 50 marihuanazos, ni 50 nada. ¿Para qué? Para sentir paz. Solamente necesitas concentrarte en tu respiración. E inmediatamente después de 5 minutos, bueno, 3. Ya estoy como Peña Nieto, ¿eh? 5 minutos, no 3. Con 3 minutos a 5 minutos máximo, ¿qué pasa? Se siente la paz. Se siente la paz. Y cuando se siente la paz, ¿qué pasa? Empieza a abrir uno su conciencia. Todo fluye. Todo fluye. Hay armonía, hay tranquilidad en tu ser. Tú estás esperando que la paz te llegue de afuera. Porque no sabes que la paz la puedes generar tú, desde dentro, con tu simple respiración. Y entonces buscando afuera la paz. Porque tu hija, porque tu hermana, porque tu tía, porque tu mujer, porque tu esto, porque tu lo otro, porque tu aquí, porque tu allá. Afuera no te dejan vivir en paz. No, la paz no está ahí. La paz está aquí adentro. Y para que la puedas tener, respira. Y si no te pasa, me hablas y me dices, sabes que eres un chismoso. Por favor, te lo voy a agradecer. ¿Sí? Porque a todo el que se lo he dicho y lo hace y lo practica, le funciona. Entonces, empieza a practicar la paz. Empieza a vivir en ella.
empieza a rectificar tus 7 iglesias, tus 7 centros de energía, tus 7 postulados, tus 7 leyes mentales. Uy, pues ya tienes un montón de chamba, ¿para qué te estás afanando en fulanita, en perenganita y en el chisme total? ¡Párale! Dicen por ahí, ¡párale! ¡Ya! Transforma tu vida, tu mundo y tus obras. Cuídense mucho, Dios me los acompañe. Ha sido un placer estar con ustedes y poder haber participado. Continuaremos con lo que sucede con la vida de Juan en la próxima sesión y después lo incluimos dentro de lo que es, la mezclamos con la vida de Jesús, que se pone muy interesante aún. Que la paz del Señor esté con ustedes y progreso y luz y progreso espiritual para todos. No tengan miedo. Amen la vida.